Gloria al Señor. Saludamos a todos con la paz del Señor. Que el Señor bendiga su vida. Agradecemos al Señor por estar una vez más en la casa del Señor, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús. Me decía mi hija antes de pasar acá, está conectada la hermana María Elena. Que el Señor te bendiga, María Elena. El Señor sea contigo en estos momentos. María Elena Huenchacal, muchas bendiciones en el Señor. Contento de poder estar una vez más alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a realizar una oración antes de continuar con la palabra del Señor. Dios eterno y buen Padre celestial, ante tu divina y santa presencia, mi Señor, elevamos nuestra oración a ti, nuestro clamor a ti en estos momentos, Señor, agradecidos por lo bueno, por todo lo que tú has sido con nosotros en este día, mi Señor amado. Te damos las gracias, oh Dios mío. Vamos a compartir en el día de hoy tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, yo te pido en esta hora que abra nuestros corazones, abra nuestras mentes, Señor, para poder recibir lo que tú quieres entregarnos en este día. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder congregarnos para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Que tú seas tocando los corazones, Señor, de quienes se están conectados, de quienes se han de conectar, de quienes han de escuchar esta palabra poderosa tuya, Señor. Que sea una bendición para el que la recibe, oh Señor amado. Bendícenos en esta hora y ayúdame, Señor, para entregar tu palabra conforme tú me has dado a mí, Señor, en esta hora. Te lo clamo y te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonábamos la alabanza. Hay poder, poder. En la sangre de Jesús hay poder, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo está viva. Esa sangre que Él pagó en el madero de la cruz por ti y por mí es una sangre que aún está fluyendo. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje que habíamos estado hablando sobre Pedro. Hoy vamos a ver la respuesta que Pedro le dio a la profecía que el Señor le entregó. Por lo tanto, la palabra del Señor se va a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 22. Le vamos a dar lectura al 33 en adelante. Habiéndole encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Dice así. Habíamos dicho, cierto, que el 33 dice así. Entonces Pedro le dijo al Señor: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Que el Señor nos ayude. Hoy vamos a predicar bajo el tema Dios de las oportunidades, ¿ya? Vamos a continuar. Mire, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cuántos de nosotros en más de alguna oportunidad hemos fallado en nuestra vida? Quizás a veces le hemos fallado a nuestros padres,
Le hemos fallado quizás a algún familiar, a algún amigo. Hemos fallado a veces a nuestros pastores. Hemos fallado incluso a Dios. Usted y yo conocen en qué hemos fallado. Cuando a veces han depositado en nosotros la confianza, nosotros no hemos respondido muchas veces de la misma manera, sino que hemos fallado. Y hoy vamos a estar hablando sobre Pedro nuevamente, sobre la negación que Pedro le hizo al Señor Jesús. Habíamos visto cuán cercano era Pedro al Señor, pero ahora vamos a ver la otra parte de Pedro, porque el carácter de Pedro era un carácter impetuoso. Pedro era un hombre impetuoso que no sabía guardar silencio. Pedro no sabía controlar sus emociones, era explosivo, su carácter le hacía muchas veces llevar a cometer insensateces, imprudencia, ¿ya? Porque él no sabía guardar silencio. Y a veces a nosotros nos pasa también. Respondimos en forma inmediata. Y mire, cuando el Señor se encontró con Pedro y le dijo, Pedro, boga mar adentro, Pedro le dijo al tiro, pero Señor, si nosotros hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando. No guardaba silencio, al tiro él respondía de acuerdo a su carácter. Cuando todos estaban allí en la barca y se levantó una tremenda tempestad, todos estaban aterrorizados con miedo y pensaban que veían un fantasma, pero era el Señor que les decía, no temáis, yo soy, no temáis. Y Pedro al tiro, a ver si eres tú, permite que yo vaya caminando por las aguas. Siempre Pedro estaba metiendo su cuchara, nunca quedaba callado. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que vayamos a Jerusalén y allá me esperan padecimiento e incluso allá me espera la muerte. ¿Qué hizo Pedro? Tomó al Señor, lo llevó aparte y Pedro le dijo, Señor, no, Señor, ten compasión de ti, que esto no acontezca. Ahí estaba Pedro, no guardaba silencio, siempre estaba diciendo algo, siempre estaba reaccionando. Y aquí lo vemos cuando el Señor le profetizó y le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro dijo, no, Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, dispuesto estoy a ir contigo a la muerte. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar, dijo Pedro. Y el libro de Marcos enfatiza aquello en que Pedro sostenía y mantenía su confianza, su seguridad y decía, todos se pueden escandalizar de ti, pero yo no lo haré. Yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel. Pedro no guardaba silencio, no sabía quedarse callado. Ese era Pedro, ese era su carácter impetuoso, su carácter que actuaba al momento, su carácter apasionado lo llevaba muchas veces a cometer errores, pero él era así, auténtico, explosivo, en forma inmediata, él reaccionaba. Y cuando Jesús fue arrestado, cuando llegaron allí al Getsemaní, dice que Pedro lo primero que hizo fue sacar su espada y cortó la oreja allí de un hombre. Ya Pedro estaba allí en ese momento siendo sometido a prueba, pero Pedro pensaba que él estaba luchando por su Señor. Él había dicho, la vida estoy dispuesto a dar por ti, Señor. Amén. Y el Señor lo reprendió. Y el Dios hizo también allí una sanidad, un milagro. Uno de sus últimos milagros sanó allí la oreja de aquel hombre. Amén. Y ese era Pedro, el orgullo de Pedro. Pedro era un hombre que estaba tan confiado en sí mismo. Él tenía una seguridad en él. Él tenía una confianza excesiva en él.
Él estaba orgulloso de lo que él era. Él estaba dispuesto, seguro, a dar su vida por el Señor. Él tenía una seguridad, una confianza extrema. Él confiaba en sí mismo. Amén. Él estaba orgulloso de él porque él sabía que aunque todos iban a negar, aunque todos se iban a ir, pero él no negaría a su maestro. Y dice la palabra del Señor que cuando arrestaron a Jesús, Pedro le seguía. Pedro era el único que iba allí siguiendo al maestro. Los demás discípulos habían huido, pero Pedro estaba allí con el Señor. Amén. Incluso se le permitió a Pedro entrar al lugar donde estaba el maestro. Se le permitió entrar al patio donde estaba su Señor. Allí en el patio del sumo sacerdote fue el lugar donde Pedro negó a su maestro. Allí fue donde Pedro negó al Señor. Dice que las criadas del sumo sacerdote comenzaron a decirle a Pedro, comenzaron a decirle, tú estabas con el Señor. Y Pedro comenzó a negarle, no, yo no le conozco. No, le dijo otra muchacha, sí, tú estabas con él. No, no le conozco, comenzó Pedro a decir. Más tarde otra vino y le dijo, tú eres Galileo, tu manera de actuar te delata. Tú perteneces a los discípulos. Pero Pedro allí negó al Señor. Pedro allí juró que no le conocía. Pedro allí en ese momento le negó, le juró e incluso maldijo a su Señor. Amén. Y en ese momento me imagino por el carácter de Pedro que no dijo despacito, no le conozco, no lo conozco, no. Sino que por el carácter de Pedro, era un hombre impetuoso, él tiene que haber alzado su voz y haber dicho, no le conozco. Y allí haber jurado y negado y maldecido al Señor fuertemente. Pero allí en ese lugar estaba su maestro. Su maestro estaba allí en ese mismo lugar. Su maestro estaba allí en el patio. La jactancia, la arrogancia de Pedro era tan grande. Pero cuando él negó a su Señor, cuando el gallo cantó en ese momento, Pedro recordó la profecía de su Señor. Y allí en ese momento, cuando él recordó esa profecía, Pedro comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque él comenzó a ver que había fallado ante su Señor. La jactancia, la arrogancia, el orgullo en sí mismo, la altivez le había jugado una mala pasada. Porque sabe, el orgullo dentro del hombre, la jactancia, la altivez que a veces viene dentro del hombre es tan grande que el libro de Proverbios dice, antes de que venga el quebrantamiento, viene la soberbia en el hombre. Antes de que venga la caída, viene la altivez. Por lo tanto, tengamos cuidado porque mientras más alto nos creemos, mientras más alto está la altivez, de ese tamaño también va a ser nuestra caída. Seamos cuidadosos y veamos, porque el orgullo en nuestras vidas, el orgullo en sí mismo, ¿sabe lo que produce? Produce que el hombre sea un hombre ciego. El orgullo dentro de él, el hombre se ve a sí mismo, que el hombre está ciego, el hombre no puede caminar, el hombre no puede ver. La palabra del Señor nos dice que un rey entró el orgullo en el rey Nabucodonosor, y él, su jactancia, su arrogancia, se paró frente a toda su ciudad y él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Dice que aún estaba la palabra en la boca de ese rey cuando se oyó una voz de los cielos que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, que con las bestias del campo será tu morada, que con las bestias del campo habitarás hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el poder, el control sobre todos los habitantes de la tierra. Amén. Porque el orgullo en el hombre lo enaltece, orgullo, esa jactancia,
pasar por aquel momento. Y usted y yo tenemos que pasar por aquello, al igual que Pedro. Amén, amén. Al igual que Pedro pasó por el crisol. Y nosotros también antes debemos pasar por el esmeril del Señor. Amén. Debemos ser pulidos, debemos ser trabajados, porque el Señor tiene propósitos contigo. El Señor tiene propósitos conmigo. Amén. Y es necesario primero pasar por aquel proceso. Y Pedro estaba pasando por ese proceso. Pedro estaba pasando en ese momento por ese proceso donde su orgullo tenía que ser trabajado. Y con el correr de los tiempos vemos a este Pedro que era impetuoso, a este Pedro que era arrogante, a este Pedro que era altivo. Pero con el correr de los tiempos le vemos diciendo en el libro de Pedro 5 dice: revestido de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Él había pasado por ese proceso, pero ahora él había sido cambiado, transformado, y ahora él mismo dice: humillaos ante el Señor, humillaos ante el Señor. Él que había estado en la arrogancia misma, ahora nos dice: humillaos ante el Señor. Amén. Para que Él os exalte, para que Él te levante cuando sea el tiempo del Señor, no cuando sea nuestro tiempo, sino cuando sea el tiempo del Señor. Ahora el mismo Pedro estaba diciendo, el que no había podido orar, el que no había podido velar, el que se había quedado dormido, pero ahora él estaba diciendo en el libro de Primera de Pedro 5, velad, 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 porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, porque él ya había pasado por eso, pero ahora ya no pasaría, porque había aprendido la lección, porque ahora ella no sería arrogante, porque ahora él estaba humillado, porque ahora él sería un hombre que velaba, que oraba en el momento para no ser zarandeado por Satanás. Amén. Y como punto número 2, la mirada de Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro negó a su maestro, comenzó a llorar en aquel momento. Empezó a llorar, dice que lloró amargamente. Y él estaba en el mismo lugar que estaba su Señor. Y allí se entrelazó la mirada de Pedro. Allí se entrelazó la mirada de Pedro y de Jesús. Y en aquella mirada, a veces decimos que una mirada dice 1000 palabras. Amén. Pues en esa mirada en que Pedro miró a su Señor, en que Pedro había fallado a su Señor, en aquella mirada Pedro estaba llorando, en aquella mirada Pedro estaba humillándose, en aquella mirada Pedro le estaba diciendo a su Señor cuán perdido estaba, cuán equivocado estaba. Él era solo un hombre igual a todos los demás. Estaba lleno de temores, estaba lleno de miedo, era igual a todos los demás. Mas en esa mirada su Señor le estaba diciendo: Pedro, yo te amo. Mas en esa mirada su Señor le estaba diciendo: Pedro, levántate. Mas en esa mirada su Señor le estaba diciendo: Pedro, levántate. Pedro, yo te amo. Pedro, yo te perdono. Levántate, levántate, porque yo estoy contigo. Porque no estás solo, yo estoy contigo. En esa mirada que se produjo entre Pedro y su Señor. Amén. Él, el que estaba dispuesto a dar su vida, el que estaba dispuesto a ir a la cárcel por su Señor, lo haría, pero lo haría más tarde. En ese momento era el tiempo de que Pedro, ese diamante en bruto, fuera procesado por el Señor. En ese momento era el tiempo de que Pedro fuera procesado. Y dice la palabra del Señor que Pedro se convirtió en
el líder. Pedro se convirtió en el pastor de las ovejas. Y más tarde, ya un hombre maduro en las cosas del Señor, fue a la cárcel por su maestro. Amén. Más tarde él murió por su maestro. Jesús le había profetizado y le había dicho: cuando eras joven, Pedro, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá. Amén. Y dice la tradición que Pedro murió crucificado. Y Amén. se sentía indigno de morir como su Señor y pidió morir al revés. Al final de los años, Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel porque ya había pasado por ese proceso. Estaba dispuesto a morir por el Señor y el Señor lo restauró. Amén. El Señor restauró la vida de Pedro. Sí, Señor. El Señor le perdonó. El Señor le restauró allí cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Y en 3 oportunidades le dijo hasta que él se puso triste: Señor, tú lo conoces todo. Amén. Tú lo conoces todo. La vida de Pedro fue restaurada. Pedro fue colocado como líder porque el Señor le había dicho: y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca que soy yo, la roca firme, edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te entrego las llaves del reino de Dios, para que todo lo que ates aquí en la tierra sea desatado en los cielos. El Señor, después de ese proceso por el cual tuvo que pasar Pedro, pero el Señor lo colocó, lo exaltó, como él dijo, para que él os exalte cuando sea su tiempo, dijo Pedro. Amén. Y el Señor lo puso como líder de la iglesia del Señor. Amén. Y para concluir este mensaje hoy, ¿sabe? El Señor es un Dios de oportunidades, como Amén. habíamos dicho al principio. Él siempre nos está dando a sus hijos porque Él nos ama. Amén. Siempre nos está dando una oportunidad. Él te está dando una oportunidad a ti, ¿sabes? En el mundo no pasa eso. En el mundo los hombres te desechan. En el mundo, cuando tú te equivocas, el hombre te aísla, el hombre te separa, el hombre te deja aparte, el hombre te desecha. Pero hoy yo te vengo a decir a ti y también a mí, porque esta palabra es para ambos, que el Señor no desecha, no, por el contrario, Él no desecha a sus hijos, Él a sus hijos le da nuevas oportunidades. La Biblia está llena de hombres que habían sido desechados, pero el Señor los restauró, porque Él toma esos desechos y los trabaja, y los purifica, y los transforma, y los cambia. Lo que el hombre desecha, lo que el hombre deja aparte, lo que el hombre aísla, mi Señor toma los desechos, y no sé cómo, pero Él los transforma, no sé cómo, pero Él los cambia, no sé cómo, pero Él nos da oportunidad para glorificarle, para alabar su nombre. Por lo tanto, Él a ti hoy te está dando una nueva oportunidad. Él te está dando una oportunidad. Quizás nosotros le hemos negado, igual como Pedro. Le hemos negado con nuestras actitudes. Le hemos fallado a nuestro Señor con nuestros actos. Hemos equivocado muchas veces el camino. Le hemos negado con nuestros comportamientos. Pero el Señor hoy nos da la oportunidad de enmendar nuestros errores. El Señor hoy te da la oportunidad de poder venir a su presencia. Él hoy nos da la oportunidad de poder
recibir la restauración en nuestra vida, de poder recibir el perdón del Señor. Él te da la oportunidad de colocarte nuevamente en el camino del Señor, de tomar nuevamente el arado, porque Él no desecha a nadie, porque lo que el hombre desecha, Él lo toma, Él lo cambia, Él lo transforma para Él, para su gloria, para cumplir los propósitos que Él tiene contigo. Él trabaja en nosotros. Amén. Él es Dios de oportunidades. Él hoy te está dando la oportunidad. Él hoy te está dando la oportunidad de venir a la presencia del Señor. Él hoy te está dando la oportunidad de tomar nuevamente el arado, de ganarte en el camino del Señor. Él te da la oportunidad de ser un instrumento con quien quiere llevar a cabo Él sus propósitos. Por eso Él te pregunta, ¿quieres aceptar esta oportunidad que Él te da? Pedro fue transformado y cambiado. El Señor te pregunta, ¿quieres aceptar esta oportunidad? ¿Quieres volverte al Señor?